Buenas noches, mi nombre es Felipe Talero, estoy haciendo la nota del debate, texto, hackers y dilemas éticos. ¿Sí? Se agarran unas breves preguntas, las cuales voy a ir respondiendo poco a poco para que quede rectificado en el video. Como después de haber leído el texto y haber sacado sus conclusiones de todo ese proceso, la primera pregunta que hay es cómo ha evolucionado el concepto de hacker desde su origen hasta su interpretación contemporánea y qué implicaciones éticas trae esta evolución. La respuesta que yo estaba haciendo acá, que me puse a hacer y pues averiguando y leyendo, se coloqué el concepto de hacker ha pasado a representar a una persona con habilidades técnicas que explora sistemas por curiosidad y aprendizaje a ser una figura con múltiples connotaciones éticas. Hoy en día un hacker puede ser un profesional ético, un delincuente digital o una figura ambigua. Esta evolución implica que ya no se puede juzgar a un hacker solo por sus habilidades técnicas, sino también por su intención, el consentimiento de sus actos y el impacto social y legal que genera. Como tal, la explicación de esta pregunta y a lo que yo llevé fue como tal que el concepto de hacker sí tiene que ver mucho con la habilidad tanto en programación como en todo el proceso de computación de una persona, pero más que todo también se dice como lo dice ahí, su habilidad moral, para qué va a usar esta programación, para qué va a usar todos esos procesos, tiene que ver mucho más que el concepto de hacker con un concepto moral, para saber a qué va a llevar este conocimiento. Como segunda pregunta tengo, ¿qué dilemas éticos pueden enfrentar los hackers de sombrero blanco cuando descubren prácticas injustas o violaciones a los derechos humanos en los sistemas que auditan? La respuesta que yo coloqué sería, los hackers éticos pueden encontrarse con situaciones en las que los sistemas que auditan revelan actos inmorales o ilegales, como violaciones a los derechos humanos. El dilema surge entre cumplir su contrato, que puede exigir confidencialidad, o actuar como denunciantes por razones éticas superiores. Esto pone en tensión la lealtad profesional frente a valores universales como la justicia, la transparencia y derechos civiles. Esto es lo que quiere dar a entender estas respuestas como tal. Este hacker como tal se pueden encontrar en situaciones inmorales, como se decía anteriormente, que pueden llevar a varios castigos por varias cuestiones, como le decía ahí, castigando lo que es la justicia, la transparencia y los derechos civiles, que pasaría por encima de eso. Esto se encarga el sombrero blanco. Como tercera pregunta es, ¿qué riesgos éticos implica justificar actos ilegales bajo el argumento de que buscan un bien mayor en el ámbito digital? La respuesta que se colocó es, justificar actos ilegales con la idea de alcanzar un bien mayor puede llevar a una peligrosa relativización de la ley. Aunque desde corrientes como el utilitarismo se podrían considerar válidos ciertos actos si generan un beneficio colectivo. Esto abre la puerta a abusos y a la normalización de la ilegalidad. El riesgo ético es que al romper las normas se debilitan los principios fundamentales que sostienen el Estado de Derecho y se genere un precedente para justificar cualquier transgresión. ¿Qué quiere decir esta pregunta y esta respuesta? Las personas que están buscando como tal una excusa para poder hacer sus ilegalidades están haciéndolo de una manera muy mal porque está pasando por encima de lo, como decía ahí, quieren justificar cualquier transgresión, quieren pasar por encima del derecho que tenemos como tal para hacer algo incorrecto, que no se debería hacer. Esa fue como tal mi respuesta. La cuarta pregunta es, ¿cómo se diferencia desde un punto de vista ético y legal la actuación de un hacker de sombrero gris frente a la de un sombrero blanco o negro? Como tal, el sombrero blanco es que se actúa con autorización y bajo principios éticos claros.
Y el sombrero negro actúa sin permiso y con fines maliciosos o delictivos. Y como tal, el sombrero gris actúa sin autorización pero sin intenciones dañinas. Busca exponer fallas para mejorar la seguridad. Como tal, lo que se colocó es legalmente, tanto el hacker gris como el negro infringen la ley al acceder sin permiso. Éticamente, el gris se mueve en una zona ambigua, sus actos pueden tener buenas intenciones, pero violan normas que exigen para proteger sistemas y datos. ¿Qué quiere decir esto? Que tal cual como tal se diferencia de estas gestiones como le dije anteriormente, pero el gris y el negro tratan como tal siempre de pasarse y violar los derechos o para proteger sus sistemas o datos, como decía ahí, siempre pasan por encima de eso y pues no está muy bien visto, muy bien hecho. Quinta pregunta. ¿Es ético infringir la ley para prevenir un daño mayor en el entorno cibernético? ¿Por qué o por qué no? Esa pregunta remite a un conflicto entre legalidad y moralidad. ¿Sí? La respuesta que yo coloqué como tal es, desde una perspectiva deontológica, infringir la ley es inaceptable, sin importar las consecuencias. Sin embargo, desde una visión consecuencialista o utilitarista, si se previene un daño mayor podría considerarse ético. La respuesta depende del marco ético que se adopte. Aún así, debe evaluarse cuidadosamente el contexto, la proporcionalidad del daño prevenido y las alternativas legales disponibles. ¿Qué quiere decir esto como tal? Puede que de pronto sea un daño fuerte, pero si es para un bien mayor, un bien ético, se podría considerar que no es violación como tal a los derechos. Pero sí, como decía ella anteriormente, decía, toca ver bien el contexto, todo el proceso que se tiene que llevar a cabo para que no se vea de una mala manera todo este proceso. Listo, la sexta pregunta. ¿Qué tensiones existen entre el respeto a la privacidad individual y la necesidad de seguridad colectiva en el manejo de sistemas informáticos? La respuesta como tal que yo coloqué es, existe una tensión constante para garantizar la seguridad colectiva. Muchas veces se recurre a la vigilancia o recopilación de datos que pueden comprometer la privacidad individual. El dilema ético está en definir hasta qué punto es legítimo sacrificar derechos personales en nombre del bienestar común. Esta tensión exige una regulación clara, transparencia y mecanismos de rendición de cuentas. Esta pregunta se resume prácticamente a lo último que decía ahí. La atención que se exige es para tener una transparencia y mecanismo de rendición de cuentas como tal, claro, que no haya ningún problema, que no haya nada escondido ni nada por el estilo, sino que toda esta atención regule que todo quede completamente, eh, sí, que quede completamente claro y todo quede súper bien. ¿Sí? La séptima pregunta es, ¿cómo se puede establecer un límite ético claro entre el hacktivismo legítimo y el terrorismo digital en la actualidad? El hacktivismo legítimo busca generar conciencia o cambio social sin causar daños permanentes ni violaciones graves a derechos. En cambio, el terrorismo digital implica ataques destructivos, coerción o amenazas que afectan la estabilidad, la vida o la seguridad de otros. El límite ético se establece según, lo coloqué acá como la intención, la proporcionalidad del acto, la transparencia del objetivo y el daño causado. Esas son acciones que afectan a civiles inocentes, que interrumpen servicios esenciales o generan miedo difícilmente pueden considerarse éticas, aunque persigan un fin justo. Como tal, todo este proceso es lo que dije, el activismo se trata como tal en violaciones permanentes a derechos y el terrorismo como tal implica ataques, como se dice, destructivos, coerción o amenazas que afectan la estabilidad y vida como tal de todos los procesos. La octava pregunta es, ¿qué desafíos plantea el ritmo acelerado del cambio tecnológico para la creación de normas éticas y legales en ciberseguridad? El avance tecnológico supera la velocidad de adaptación de las leyes y códigos éticos.
Esto genera vacíos normativos y escenarios no contemplados por las regulaciones actuales, dificultando lo que son la asignación de responsabilidades, como por ejemplo fallas en la inteligencia artificial, la protección de derechos digitales y la regulación de nuevas formas de delito y protesta. Como tal, esto sería lo que se implicaría o que es los desafíos que se plantean al momento de hacer este proceso. La novena pregunta: ¿por qué es fundamental promover una cultura de responsabilidad ética en ciberseguridad en lugar de simplemente etiquetar a los hackers como buenos o malos? Las etiquetas, las etiquetas simplistas ocultan la complejidad moral del hacking. Un mismo acto puede ser legalmente incorrecto, pero éticamente justificable o viceversa. Promover una cultura de responsabilidad ética sería fomentar el pensamiento crítico en contextos grises, estimular la formulación de profesionales íntegros, favorecer la toma de decisiones basadas en valores, no solo en reglas, y por último, solo así sería para poder construir un entorno digital más justo, humano y sostenible. Serán estas tres cuestiones, tres, en las cuales pues yo coloqué para que se pueda ver una mejor explicación y que no solo sea hackers buenos o hackers malos. Sí, más que todo me gustó mucho es el fomentar el pensamiento crítico en contextos grises para que se pueda verificar, y la última que es favorecer las decisiones basadas en valores y no solo en reglas, ya que pues como se decía anteriormente toca ver el fin que a lo que conlleva lo que está haciendo este hacker, porque de pronto puede que esté hackeando un sistema pero esté haciéndole un bien a la humanidad, entonces no se podría ver como algo malo, sino algo bueno, pero está haciendo algo incorrecto, entonces pues es como dice, va a favorecer la toma de decisiones basadas en valores, no solo en reglas. Aunque es muy importante, obviamente, no ignorar las reglas, ¿no? La décima pregunta: si un hacker de sombrero blanco descubre una violación grave a los derechos humanos dentro de una empresa, pero su contrato le prohíbe divulgar información, ¿debería priorizar su deber ético sobre su obligación contractual? Como tal, yo lo coloqué, a mi criterio, yo lo coloqué desde una perspectiva ética, especialmente bajo principios de justicia y derechos humanos. El deber de denunciar puede tener más peso que el cumplimiento contractual. Sin embargo, esta decisión implica consecuencias legales, por lo que muchos expertos recomiendan, esto ya lo saqué directamente de internet, estaba averiguando, buscar canales internos, acudir a mecanismos de denuncia protegida y whistleblowing, y evaluar el impacto potencial de su silencio. Y como último, en última instancia, priorizar el deber ético puede ser justificable, pero debe hacerse con conciencia y preparación. Y por última pregunta: ¿es justificable que un hacker de sombrero negro ataque un gobierno corrupto para liberar información que podría salvar vidas aunque infrinja leyes nacionales e internacionales? Esta pregunta se va más a lo que a la anterior, que era la que yo decía, si es posible construir un entorno, no, espérame. Bueno, a la que decía que nos centráramos como tal a la toma de decisiones basadas en valores y no solo en reglas. Sí, ya que esta pregunta tal cual acaba de preguntar algo así. Va a ser algo que se vería incorrecto, pero que tiene un fin muy bueno. ¿Sí? Entonces, bueno, entonces como tal yo lo que... Este es uno de los dilemas éticos más complejos. Desde una postura utilitarista podría considerarse justificable si el acto salva vidas y contribuye al bien común. No obstante, infringe leyes que podrían estar justificadas, puede causar daños colaterales y abre la puerta a justificar otros ataques peligrosos. Como tal, la respuesta como tal sería: la ética no ofrece una respuesta única, todo depende del contexto, la proporcionalidad del acto y la veracidad de la información y la intención real detrás del ataque. Pero desde un punto de vista legal sigue siendo una evaluación de normas nacionales e internacionales, tal cual como lo decía anteriormente.
Se tiene que mirar también el contexto moral que está teniendo esta persona. Si él lo está haciendo para hacerlo algo bien, para quitar esa información que es indebida y la puede usar a un bien mayor, se podría ver bien, pero aún así se estaría infringiendo las reglas que están establecidas. Entonces es tal cual como la respuesta que dije anteriormente. Muchísimas gracias.